Dejo atrás Atienza, pasando por Naharros, cuyo topónimo hace referencia a los navarros que recolonizaron estas tierras en los siglos XIII y XIV. Sus casas de cuarcitas con tejado de pizarra, típicas de esta zona de la serranía de Guadalajara, también se observan en Robledo de Corpes, mi siguiente destino. Las vistas a la sierra de Ayllón y a la más cercana de Alto Rey me acompañan bajando al embalse de Pálmaces de Jadraque, entre jarales y pinares de repoblación. Muy cerca dejo Hien de la Encina, cuyas minas de plata fueron de las más importantes de España. Hoy ya no queda nada de ese esplendor. Llego al embalse de Pálmaces de Jadraque, que recoge las aguas del río Cañamares. A partir de su presa, tengo que vadear sus gélidas aguas en una ocasión, para seguir camino de las ruinas del monasterio románico de San Salvador, medio oculto por la vegetación. En Pinilla de Jadraque visito su iglesia románica. Me sorprenden sus sirenas de doble cola ofreciendo peces en uno de sus capiteles. Algunos estudiosos aseguran que el pez representaría el bautismo y el acceso a la vida eterna, y otros lo asimilan más a la fertilidad. Acabo de comer aquí, en la iglesia románica de Pinilla de Jadraque, y me acabo de dar cuenta de que he pinchado, pero bien. Y eso que llevo bandas antipinchazos. Llegando a Medranda, se allana al fin de nuevo el camino. Un cid de madera hierático me recibe a la entrada y el murmullo eterno del agua de sus fuentes me hipnotiza. Sigo hacia Castilblanco de Henares, donde el Cañamares desemboca en este importante afluente del Tajo que da apellido a la población. Pero el castillo de Jadraque preside ya el paisaje, imponentemente encaramado a un mogote. Le llaman el Castillo del Cid, aunque data del siglo XV, menos sus cimientos, que son de época califal, siglo XI. En Jadraque al fin veo gente por sus calles y niños jugando después de tantos días pasando por aldeas vacías. Si tenéis ocasión, debéis degustar el afamado cabrito al horno en salsa jadraqueña antes de salir. Una empinada cuesta y una pista agrícola que baja por el barranco de Fuente del Rey me acerca a Bujalaro, donde una estatua al emigrante recuerda a los que tuvieron que partir en busca de mejores condiciones laborales a lugares lejanos, muchas veces dejando atrás no solo sus pueblos y propiedades, sino también a sus familias. Sigo paralelo al río Dulce y a las vías del ferrocarril en dirección a Matillas, donde una vieja fábrica de cementos languidece abandonada con un león descolorido en su fachada. A la salida del pueblo, unos perros con mala pinta me disuaden de seguir por el recorrido de bicicleta de montaña hasta Villaseca de Henares, por lo que opto por tomar la carretera cercana unos pocos kilómetros. Justo aquí, en Villaseca de Henares, hay un desvío al ramal de Albarfáñez que llega hasta Guadalajara.
capital. Sin embargo, yo voy a seguir el camino del Cid en dirección a Sigüenza. En Mantallona, la vieja fábrica de harinas y pasta sigue en pie, pero parada en el tiempo. Una cascada tobácea me da la bienvenida a Aragosa, puerta de entrada al cañón del río Dulce, un barranco calizo donde Félix Rodríguez de la Fuente grabó algunos de sus famosos documentales de la fauna ibérica. Por encima de los paredones, los buitres se alzan con las corrientes térmicas hacia las alturas en busca de alguna carroña. Continúo pedaleando hasta la Cabrera, incrustada en mitad del barranco, y sigo remontando el Dulce hasta Pelegrina, donde su castillo en ruinas en lo alto de un altozano parece más un decorado fantástico de Juego de Tronos que una fortaleza real del siglo XII. En Pelegrina me pierdo entre sus cuestas en busca del castillo, pasando por la modesta iglesia románica. Al fondo, el barranco del río Dulce se vuelve aún más angosto río arriba. Pero yo continúo hacia Sigüenza, importante enclave con su castillo del siglo X, hoy parador nacional de turismo, y la catedral como grandes imanes que atraen irresistiblemente desde muy lejos la mirada. Dentro de la catedral el frío se mete hasta el tuétano y la oscuridad solo es rota por los multicolores rosetones y ventanales góticos que dejan entrar una tímida luz policromada. El eco de los pasos resuena en muros que se elevan hacia la altísima bóveda del crucero, y en una capilla con rejas se reclina la famosa estatua de alabastro del sepulcro del doncel de Sigüenza, obra cumbre del gótico español. Busco de nuevo la luz del sol y la calidez en el exterior, y recorro la bellísima Plaza Mayor, vagando por las calles empedradas que se empeñan en subir hacia el castillo. Allí contemplo ensimismado la puesta de sol y cómo los muros son enrojecidos por el ocaso. Saliendo de Sigüenza, cruzo un denso pinar que atraviesa espectaculares formaciones de arenisca rojizas, del mismo color que los sillares de la catedral de Sigüenza. Y es que de canteras de esta zona se sacaron muchas de las piedras para construir sus muros. Bajo camino de Jodra del Pinar, y de nuevo me reencuentro con el río Dulce, que sigue empeñado en encajonarse entre paredones calizos. Jodra, vuelvo a la España vaciada y al románico rural de pequeñas iglesias en pueblos con chimeneas humeantes. Llego finalmente al nacimiento del río Dulce, en un soto muy cerca de Estriégana. Al lado del antiguo lavadero hay un merendero con una fuente. Me siento a escuchar sin prisas el murmullo del viento en los árboles desnudos de hojas y el perpetuo rumor del agua. A Alcolea del Pinar llego con el ajetreo del tráfico que casi había olvidado. Muy cerca pasa la autovía Madrid-Barcelona. Visito brevemente la famosa Casa de Piedra, construida por un lugareño a pico y pala a principios del siglo XX,
excavando una mole de roca in situ a lo largo de 20 años. Salgo de Alcolea atravesando la A2. En Garbajosa recupero la tranquilidad y el silencio, pero a la entrada de Aguilar de Anguita observo unas cruces amarillas y un cartel que protestan por el proyecto de utilizar en la zona la técnica de fractura hidráulica o fracking para extraer gas de esquisto. Anguita y sus cuevas son nombrados como lugar de paso del Cid. Los restos de la atalaya del siglo X me recuerdan al monolito de 2001, una odisea del espacio. Aquí inicio el recorrido por la hoz del Tajuña, otro afluente importante del Tajo, en cuya cuenca hidrográfica entramos cruzando los altos de Barahona, allá por tierras de Atienza. La vegetación de ribera cubre el fondo de la hoz, como si fuera un oasis entre el páramo reseco. Una atalaya musulmana me anuncia la proximidad de Luzón, bello pueblo con carnavales en los que los mozos se tiznan de hollín y aceite y portan cencerros en la cintura y cuernos en la cabeza, además de siniestras dentaduras hechas con remolachas cortadas. Las mascaritas son representadas por mujeres que llevan la cara tapada con máscaras de tela blanca y vestidos artesanales. ¿Quién sabe el origen de estas fiestas de origen pagano? Recuerdan a otras del norte de España relacionadas con cultos a la fertilidad, al despertar de la naturaleza traerse el invierno, e incluso a prácticas para espantar a los malos espíritus haciendo sonar los cencerros. Llego a Maranchón por campos de cultivo y páramos azotados por el viento. Los aerogeneradores rompen la línea del horizonte con sus palas girando rítmicamente y sin descanso. La carretera Molina de Aragón cruza la localidad, donde una estatua homenajea a los muleteros de Maranchón, oficio que consistía en la venta de mulas compradas a bajo precio en los Pirineos y en el sur de Francia para ser vendidas luego a mayor precio en otras zonas de Castilla. La proximidad de Maranchón al Triángulo del Frío formado por Molina de Aragón, Calamocha y Teruel, donde se han registrado las temperaturas mínimas absolutas en localidades pobladas de España, se nota mientras asciendo las parameras de la Ina. A finales de marzo, la temperatura sigue bajo cero a primeras horas de la mañana, pero entro en calor enseguida subiendo hacia la Cruz de Hierro. El origen de estas cruces de hierro se pierde en la noche de los tiempos. Algunos estudios apuntan a un significado de ofrenda ritual a los dioses manes. Estos eran espíritus de difuntos que vagaban por los caminos y los puertos altos reclamando almas para calmar su soledad. El caminante o viajero colocaba una piedra, que también tenía alma, para ofrecérsela a estos espíritus y evitar así tener que entregar la suya propia. Otros, en cambio, los identifican con los montes de Mercurio celtas, con los que se señalaban lugares de paso o encrucijadas de caminos, que luego se cristianizaron colocando cruces. Bajo raudo a la Ina, atravesando de nuevo otra cuenca hidrográfica. En este caso pasamos de la del Tajo a la del Ebro. Cerca nace el río Blanco, afluente del Jalón, que a su vez es tributario del Ebro. Úrex de Medinaceli parece un pueblo hippie, con murales policromados de la maja desnuda de Goya y viejas traviesas de madera del ferrocarril pintados de colores para señalar fincas. Curioso, aquí en Úrex de Medinaceli han aprovechado las viejas traviesas del tren para hacer cerramientos y los campos, y sin embargo aquí a la izquierda tenemos ya el viaducto del AVE, Madrid-Barcelona. Tras atravesar el trazado del AVE Madrid-Barcelona, bajo a Arbujuelo en busca del río Jalón.
Antes paso por Salinas de Medinaceli, pegado a la autovía A2, donde las viejas balsas aún evaporan la sal explotada aquí desde la época romana. La sal era fundamental para conservar alimentos como carnes, quesos o pescados, además de para sazonar las comidas. Su explotación en salinas de interior ha perdido importancia por la competencia con las salinas costeras. El actual nombre de Medinaceli deriva del antiguo asentamiento celtíbero de Oxilis, que luego fue rebautizado como Medina Ocelis tras la conquista musulmana. Para pasar al lado de su arco romano de 3 arcos, tengo que escalar una empinadísima cuesta que evita en parte la carretera que da acceso a la población. Algunos turistas vagan por las calles contemplando su bella arquitectura tradicional, su espléndida plaza mayor o su castillo medieval. Aunque el olor irresistible a cordero asado en horno de leña anima a la mayoría a sumergirse en los restaurantes para apaciguar el estómago rugiente. Yo sigo camino pasando por el despoblado de Corbesín, donde de nuevo pincho una rueda. Sigo a Laudares, donde cojo la antigua carretera nacional 2, vacía de tráfico por la cercana y más moderna autovía, en dirección a Jubera. Los impresionantes cortados calizos que ha formado el río Jalón durante millones de años fueron testigo del trasiego de un sinfín de coches, camiones y trenes que circulaban uniendo las 2 ciudades más importantes de España durante muchas décadas. Hoy, las vías del tren mantienen su uso por el paso de algunos trenes de media distancia y muy pocos coches circulan por la antigua carretera nacional. Los buitres leonados remontan el vuelo desde las repisas rocosas mientras desciendo paralelo al Jalón, que busca la depresión del Ebro encajonado en su curso alto. Llego a Somaén, encaramado en un meandro del río. Las callejuelas se empinan en uno de los pueblos más pintorescos que he conocido en esta ruta cidiana. Pero la hambruna y la humedad del río en el final del invierno me calan hasta los huesos y desciendo por pistas forestales hasta Arcos de Jalón, anhelante de una buena cena y una ducha caliente. A partir de Arcos de Jalón, el paisaje se abre en enormes extensiones cerealísticas y cerros que recuerdan a los escenarios de los spaghetti western con banda sonora de Ennio Morricone. El adobe mimetiza las casas de Aguilar de Montuenga. Las ruinas del castillo de Montuenga de Soria se deshacen como un terrón de azúcar sumergido en agua, aunque en este caso mucho más lentamente. Lleva ahí desde el siglo XIV, cuando estos territorios se los disputaban los reinos rivales de Castilla y Aragón. Al igual que los musulmanes en tiempos de las taifas, posteriormente también los reinos cristianos estuvieron entre ellos en pie de guerra. Pedaleo por inmensas extensiones vacías en las que parece que no avanzas hacia la vega del río Jalón y me detengo a observar el monasterio de Santa María de Huerta. Es un magnífico edificio del románico tardío y sus monjes cistercienses siguen habitándolo ininterrumpidamente desde el siglo XII. Me quedo con ganas de visitarlo relajadamente, pero el engorro de la bici y las alforjas me disuaden de ello. Poco antes de abandonar definitivamente la vacía Soria y entrar en Aragón, observo un pairón. Son estos unos típicos monumentos de significado religioso que se erigen con imágenes de vírgenes o santos, a veces decorados con flores, en la entrada a los pueblos o en los caminos. Entro en Zaragoza con el mismo paisaje lunar y deforestado.
desvío me acerco a Arcóbriga, yacimiento celtíbero y luego romano que perduró hasta el siglo III después de Cristo. Aún se observan vagamente en el cerro donde se encontraba restos de viviendas con muros y un erosionado teatro, además de partes del recinto amurallado que le protegía de posibles invasores. Esto parece que es los restos que quedan del teatro romano de Arcóbriga, en forma semicircular, pero bueno, está muy deteriorado. En Monreal de Ariza, la iglesia fortificada de la Asunción del siglo XII está en proceso de restauración. Más arriba está el castillo fundado por Alfonso I el Batallador, rey de Aragón, en el siglo XII para defenderse de los almorávides y del reino de Castilla. Sigo a Ariza esperando no encontrarme con un grupo de apaches acechando en la siguiente curva del camino. Allí contemplo su bello puente de origen romano, aunque modificado en el siglo XV. El Jalón sigue discurriendo bajo él, ajeno a los avatares del tiempo. Las inmensas extensiones de secano dominan la vista y solo algún solitario árbol se atreve a romper la monotonía ocre. Agradezco el calor del sol y la bajada de altitud desde las palameras sorianas en el final del invierno. Camino de Cetina y de su palacio castillo, el paisaje de película del oeste se acentúa. Y llego al paraíso terrenal. Alhama de Aragón cuenta con viejos balnearios y el único lago termal natural de España. Ansí un descanso, un masaje y relajarme en las aguas templadas y cristalinas, después de tantos días y cientos de kilómetros de duro vagar por varias provincias, pero tengo reservado alojamiento en Ateca. Bubierca aparece en el itinerario de Antonino, del siglo III después de Cristo, dentro de la Vía 25, calzada romana que unía las localidades de Augusta Emérita, Mérida, y Caesar Augusta, Zaragoza. Llego a Ateca maravillado de la torre mudéjar de la iglesia de Santa María del siglo XIII. Los alminares musulmanes anexos a la mezquita se dotaron de cuerpos de campanas al ser convertidos en iglesias cristianas. La primavera empieza astronómicamente coincidiendo con mi salida de Ateca. Los cerezos y las genistas ya han florecido, confirmando el cambio de estación. Me dirijo a Terrer, siguiendo los pasos del Cid, que por aquí libró una de sus más importantes batallas, la de Alcocer. Aquí hay un desvío muy claro, hacia la izquierda se va a Calatayud, que es a donde voy yo ahora. Voy a acabar aquí esta primera etapa del Camino del Cid, y a la derecha, a Valtorres, sería continuar el Camino del Cid en sentido Molina Aragón, Albarracín y Valencia. En Terrer me desvío a observar la bella torre mudéjar de su campanario. En pocos días he pasado de las iglesias románicas cristianas a los alminares o torres mudéjares de las mezquitas musulmanas. Llegando a Calatayud, el AVE me pasa al lado a toda velocidad. Sin embargo, el castillo musulmán que da nombre a la localidad, el castillo de Ayub o Calat Ayub, se ha quedado detenido en el siglo IX. Calatayud es una ciudad para dedicarla tiempo. Cuenta con varios ejemplos de arquitectura mudéjar declarados Patrimonio de la Humanidad, pinturas de Francisco de Goya en la iglesia de San Juan, su museo arqueológico que conserva numerosos objetos de la cercana ciudad romana de Bilbilis, y el aliciente de perderse entre los barrancos pendiente arriba por callejuelas estrechas y peatonales que me recuerdan al Albaicín de Granada. Como colofón del viaje, me acerco pedaleando por una carretera de escaso tráfico al yacimiento arqueológico de Bilbilis, del que deriva el gentilicio bilbilitano con el que se conoce a los naturales de Calatayud. Ciudad romana fundada en el siglo I después de Cristo en tiempos del emperador Augusto, tuvo teatro y termas, además de un foro que llama la atención asomando como la proa de un barco sobre la pendiente. Un sistema de cisternas permitía salvar suavemente los grandes desniveles para abastecer de agua a toda la ciudad, evitando así romper las tuberías por la presión del agua. Una de estas cisternas se reconvirtió en la ermita de San Paterno,
aprovechando la construcción romana original. Regreso de vuelta a Calatayud con deseos de continuar viaje hacia tierras de Teruel, próximamente.